Gracias, doctor Ramírez. Buenas tardes con todos. Vamos a realizar la continuación de la charla anterior. En este caso vamos a tratar acerca del ligamento cruzado posterior. Es como complemento, ¿no?, a la exposición anterior que se realizó acerca de fosa poplitea, y que, bueno, básicamente es bastante corto, concreto, y, y bueno. La agenda para el día de hoy se trata acerca de los objetivos, la introducción, el protocolo por resonancia, la estructura normal del ligamento cruzado posterior por resonancia magnética, el mecanismo de injuria de este ligamento cruzado, la clasificación de los desgarros, las conclusiones y la bibliografía. Los objetivos para esta charla son resaltar la importancia y el rol del LSP, ¿no?, en la articulación de la rodilla, conocer los mecanismos de injuria de este ligamento, además de reconocer la apariencia del desgarro o rotura del ligamento cruzado posterior mediante el uso de las imágenes por resonancia magnética. Muy bien, básicamente tener en cuenta que la articulación de la rodilla es una estructura bastante compleja y que los ligamentos básicamente lo conforman, se clasifican en extracapsulares e intracapsulares, ¿no? Y que son estructuras que van a unir dos superficies óseas, y que básicamente en este caso vamos a tratar acerca de este ligamento cruzado posterior, ya que el cruzado anterior ya fue tratado también en una charla anterior, y así como las otras estructuras durante estos 2 meses de exposición, ¿no? Entonces, acerca de la rodilla. Entonces, básicamente lo que debemos definir es que es un elemento, ¿no?, de tejido conectivo, cuya localización es intraarticular, pero extrasinovial, ¿no?, y que tiene una orientación oblicua. Básicamente se origina en el aspecto lateral del cóndilo medial del fémur, ¿no?, y tiene una orientación cráneo-caudal hacia el área intercondilia posterior. Es básicamente lo contrario al ligamento cruzado anterior, que se origina en el área intercondilia anterior de la tibia, ¿no?, y que igual tiene una dirección oblicua, y se dirige pues hacia el aspecto medial, en este caso, pero del cóndilo lateral del fémur. Entonces, estos ligamentos cruzados hay que tener en cuenta que está formado por 2 haces, ¿no?, y que, bueno, incluso en esto, bueno, en una imagen cadavérica en realidad, son dos haces o fascículos, ¿no?, el anterolateral y el posteromedial, y que, bueno, incluso en resonancia no es tan fácil distinguirlo, ¿ya? Y que básicamente acá en esta vista posterior de la pierna derecha, ¿no?, podemos ver cómo es que se origina ambos fascículos de este LSP, y se dirigen, obviamente, de forma oblicua, ¿no? Bueno, en realidad se originan a nivel de la cara lateral del cóndilo medial, ¿no?, y se dirigen hacia abajo. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la función principal de este LSP es evitar el desplazamiento posterior de la tibia, ¿no? Y además también evita, o sea, de forma sinérgica, el desplazamiento anterior del fémur. Es una de las funciones, ¿no? Y que estos ligamentos son importantes porque ejercen una función estabilizadora, ¿no?, de esta articulación. Tener en cuenta que también el LSP tiene mayor grosor
que el ligamento cruzado anterior, y que su lesión sí es menos frecuente. Otro detalle también, que las lesiones de este ligamento cruzado o sea, la lesión aislada es rara, ¿no? Y que va acompañada muchas veces pues de la lesión del ligamento cruzado anterior, de los meniscos, de los ligamentos colaterales, ¿no? Muy bien, entonces este es un esquema que ya lo hemos detallado en la diapositiva anterior, solo para recalcar estos dos haces o fascículos que ya los había mencionado. Hay que tener en cuenta que ambos ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, ejercen una función de pivote, ¿no? Dentro de la biomecánica de la rodilla, que permite obviamente los movimientos de rotación externa e interna, ¿no? Claro que es bajo cierto rango, ¿no? Pero es importante detallarlo, ¿no? Este quiasma que hacen ambos ligamentos, ¿no? Bueno, hablar del ligamento cruzado posterior es mencionar estructuras adyacentes a él, como son los ligamentos meniscofemorales, los cuales se originan en el cuerno posterior del menisco lateral. En este caso es una vista superior de la rodilla derecha, ¿no? Y que se dirigen igual de forma oblicua. En este caso, el ligamento menisco femoral posterior o ligamento de Humphrey, ¿no? Y el menisco femoral, perdón, a ver, no, el menisco femoral posterior es el de Reisberg. Y el menisco femoral anterior, que en este caso no se visualiza, pero sí lo podemos visualizar en esta otra gráfica de la derecha, ¿no? El ligamento menisco femoral anterior, ¿no? O de Humphrey, y el posterior o de Greisberg, ¿no? Entonces, estos dos ligamentos meniscofemorales son importantes reconocerlos porque a nivel de resonancia pueden constituir un pitfall, ¿no? En la imagen y nos puede dar una cierta imagen de desgarro no solo del ligamento cruzado posterior, sino del menisco sobre todo, ¿no? Es importante ello. Y que bueno, igual tienen una orientación paralela a este ligamento cruzado posterior y se van a, como había mencionado, originar en el cuerno posterior del menisco lateral, ¿no? Sino que esta es la visión posterior de una rodilla izquierda y esta es una visión superior de una rodilla derecha, ¿no? Tener en cuenta esta salvedad. Y que igual se dirigen de forma oblicua hacia donde se origina pues el SP, ¿no? Que es el aspecto lateral del cóndilo medial del fémur. La importancia, como ya lo había recalcado, de este LSP es que tiene una función digamos, de estabilizar la articulación de la rodilla, y una de ellas consiste, ¿no?, en restringir obviamente la traslación de la tibia, es decir, que tenga un desplazamiento posterior, ¿no? Además va a impedir el varo, el valgo y la rotación externa, ¿no? Son en amplio rango. Tener en cuenta que el mecanismo de injuria más frecuente es en realidad, claro, cuando la rodilla se encuentra en flexión y es un mecanismo de la lesión que lo voy a definir en salpicadero o lesión en tablero, que sobre todo es por accidentes, y que es importante recalcar que la lesión, ¿no?, y por lo tanto el desgarro de este LSP se da sobre todo en los accidentes de tránsito y bueno, en los deportes, ¿no? Y como ya lo había recalcado, tiene dos fascículos, este LSP, ¿no? En este caso es igual una vista cadavérica, una visión ya anterior. El fascículo A es el anterolateral, ¿no? Y el fascículo B es el posteromedial, ¿no? Igual, como pueden apreciar mejor en esta imagen cadavérica, se origina en el aspecto lateral, ¿no?, del cóndilo medial del fémur, ¿no? Y tiene una dirección oblicua
hacia el área intercondilia posterior, ¿no? De la tibia, específicamente en la meseta tibial, ¿no? Entonces, tenemos un protocolo de estudio de este LSP en resonancia magnética. Básicamente, bueno, los protocolos varían de acuerdo al centro, ¿no? Donde se realice el estudio, pero en general es importante conocer las secuencias, ¿no? Básicamente, se va a estudiar la articulación de la rodilla, ¿no? Y por lo tanto este LSP, ¿no? Se trata acerca de la densidad protónica en FAT-SAT, ¿no? Que es una secuencia de saturación grasa, ¿no? Es decir, suprime el tejido graso. También tenemos el T2 FAT-SAT. En otras bibliografías se ha encontrado también que se estudia en T2 habitual, ¿no? Entonces ambos, ¿no? Tanto el T2 como el T2 FAT-SAT. Otra de las secuencias de adquisición que forman parte de este protocolo es el T1, ¿no? Y por último también las secuencias ponderadas en densidad protónica, como tenemos, ¿no? Pero en densidad protónica FAT-SAT. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá podemos apreciar imágenes de resonancia, ¿no? Un paciente de 28 años, ¿no? Que tuvo un accidente deportivo, ¿no? Donde se puede visualizar en este plano sagital, ¿no? Ponderado en densidad protónica, básicamente un desgarro, ¿no? Del ligamento cruzado anterior, un desgarro también del ligamento rotuliano, ¿no? Y también acá este otro, eh, en esta otra secuencia, ¿no? La misma que la anterior, pero ya en este caso en T2 FAT-SAT, ¿no? Donde hay supresión de la grasa, nótese la grasa infrarrotuliana, se suprime, ya no se va a encontrar hiperintensa, sino con una disminución de la intensidad de la señal, y donde igual podemos visualizar la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? El desgarro, ¿no? Además de igual del tendón rotuliano, o perdón, ligamento rotuliano. Luego en esta secuencia igual ponderada en densidad protónica FAT-SAT, ¿no? Pero en plano axial, un desgarro del ligamento colateral medial en este caso, y, y también la lesión del tendón del ligamento rotuliano. En estas otras secuencias, igual que pertenecen al mismo paciente, podemos visualizar una fractura subcondral, ¿no? Acá señalado a nivel del cóndilo lateral, señalado por la flecha negra. Y por último, en esta secuencia en densidad protónica igual, pero con supresión grasa, no podemos visualizar nótese el menisco lateral, ¿no? El desgarro longitud, perdón, eso es un desgarro vertical, ¿no? Se puede apreciar esta solución de continuidad a nivel del menisco lateral. Entonces, básicamente estos gráficos, estas imágenes en resonancia en diferentes planos, nos sirven para conocer el protocolo básico con el cual vamos a estudiar estas lesiones en la rodilla, ¿no? Y como han podido apreciar no solo de los ligamentos cruzados, también nos permite analizar pues, los otros ligamentos extraarticulares, ¿no? Como los colaterales, el tendón rotuliano, ¿no? Y también hay hallazgos pues, no solo en las estructuras óseas, sino en las partes blandas, ¿no? Voy a mencionar también que existe pues acá pues un incremento en la señal de intensidad en este cóndilo lateral que nos indica que es una contusión ósea, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el aspecto normal de este LSP en las imágenes por resonancia? Cabe destacar que las dos secuencias más importantes para enfocar de la mejor manera este ligamento cruzado posterior son las ponderadas en densidad protónica FAT-SAT
y en T2 FATSAT, ¿no? Entonces, la imagen que se va a visualizar es una estructura lisa, ¿no? Continua, básicamente, e hipointensa, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Su orientación va a tener, desde donde se origina, es una orientación, pues, horizontal, para luego dirigirse en forma oblicua a través de una dirección vertical, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene este LSP en palo de hockey, ¿no? Y que en la vista o en el plano coronal es como un disco de hockey, ¿no? Eso es lo que lo comparan, ¿no? En ciertas literaturas, este ligamento cruzado. Y que es importante la medida, la medida antero-posterior de este LSP, que se va a realizar en la T2 FATSAT, ¿no? Es lo que se recalca, no en la DP, FS, sino en la mencionada, secuencia mencionada, y que la medida normal en un plano perpendicular al eje vertical, ¿no? De estas estructuras fibrilares que se encuentran dentro del LSP, va a medir menos de 6 milímetros. Si mide más de 7 milímetros, ¿no? Y estamos hablando de un desgarro, ¿no? Porque hay un ensanchamiento, y un ensanchamiento ya implica una ruptura intraligamentaria, ¿no? Ya sea pues digamos, intersticial, ¿no? O intrasustancia, o rupturas completas o parciales, ¿no? Entonces ese detalle de esta medida, ¿no? En el plano perpendicular, ¿no? A la orientación de las fibras que la conforman, ¿no? Importante ese detalle. Como habíamos mencionado previamente en los esquemas, hay que tener en cuenta la presencia de los ligamentos meniscofemorales, ¿no? El posterior o de Greisberg y el anterior o de Humphrey, que se originan recalcando en el cuerno posterior del menisco lateral y que se van a insertar junto al área de inserción también de este ligamento cruzado posterior, ¿no? En el cóndilo medial, ¿no? Del fémur. Entonces, podemos visualizarlo, ¿no? En estas dos imágenes de resonancia ponderadas en T2, tanto en plano sagital como en plano coronal. Esta estructura hipointensa, como podemos visualizar, constituye el ligamento de Humphrey o menisco femoral anterior, ¿no? Y el de Greisberg, de mejor visualización, en este plano coronal. Nótese la orientación de este ligamento menisco femoral posterior, y que se inserta, como ya había recalcado, a nivel del cóndilo medial, ¿no? Entonces, en la cabeza de flecha señala el menisco lateral. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de injuria de este LSP? Es importante tener en cuenta que existen tres principales. El que se origina por un desplazamiento posterior de la tibia, las lesiones en hiperextensión y aquellas originadas por torsión y rotación. Entonces, básicamente, lo que sucede es, en caso de los accidentes de tránsito sobre todo, que hay un desplazamiento, ¿no? O sea, el trauma origina el desplazamiento hacia posterior de la porción proximal de la tibia, y que va a originar una ruptura sobre todo en la porción media del LSP, y que en algunos casos también va a originar una ruptura de la porción posterior de la cápsula articular, ¿no? Que ha señalado por la cabeza de flecha, ¿no? Y esta es la lesión en dashboard, ¿no? O dashboard es tablero,
se refiere al tablero, pues, de los autos, ¿no? O lo vamos a encontrar también como lesión en salpicadero, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Salpicadero o tablero. Entonces, porque al estar adyacente la rodilla hacia esta estructura, entonces va a originar ese desplazamiento, ¿no? De la tibia, ¿no? Hacia posterior, y que en algunos casos, bueno, también va a condicionar el- la lesión ósea, ¿no? Sobre todo del cóndilo lateral del fémur y la porción anterior de la meseta tibial, ¿no? Puede incluso haber pueden estar adyacentes, ¿no? Ambas estructuras óseas, ¿no? Que es algo patológico. Bien, entonces, yendo a la imagen por resonancia en estas secuencias en T2, FATSAT, lo que podemos visualizar es una desinserción, ¿no? De la zona, o sea, del área femoral del LSP, ¿no? O sea, una desestructuración de la inserción femoral del LSP, ¿no? Con preservación de la inserción tibial del mismo, ¿no? También podemos visualizar zonas hiperintensas, ¿no? Acá en la cabeza de flecha, que a nivel de la porción anterior proximal de la tibia, que nos indican contusión ósea. En otros casos, también como lo vamos a detallar más adelante, es que puede haber avulsión de esta zona tibial donde se inserta pues este ligamento cruzado posterior, ¿no? De la espina posterior de, eh, de la tibia, ¿no? Bien. La segunda mecanismo de injuria del LSP viene a ser la hiperextensión. Básicamente es el desplazamiento anterior, ¿no? De la tibia y que igual va a condicionar una contusión de ambos, de los cóndilos femorales y de la porción anterior de la meseta tibial. Y ello va a condicionar en algunos casos avulsión, una fractura por avulsión, ¿no? Es el hecho que haya hiperextensión puede condicionar esta avulsión de la espina posterior de la tibia, ¿no? De esta zona, de este ángulo posterior, que es justamente donde se inserta este LSP, ¿no? Entonces es otro tipo de lesión, y que va a estar asociado también sobre todo al mecanismo de desgarro de tercer grado, ¿no? Del ligamento cruzado posterior, ¿no? El tercer mecanismo por el cual sufre injuria, a ver un segundo, estamos todavía en el segundo mecanismo. Es básicamente la imagen por resonancia, ¿no? De las lesiones por hiperextensión. Entonces vamos a tener acá en la imagen de la izquierda un plano sagital, en esta secuencia en densidad protónica FATSAT, y además estas dos imágenes de la derecha, que son en TC, pero en reconstrucción multiplanar, ¿no? Tanto en plano coronal como en plano sagital. Entonces lo que destaca básicamente, ¿no? Es en el mismo paciente, ¿no? Sino que este es RM y este es TC, eh, es la avulsión de esta espina posterior de la tibia, ¿no? Entonces es una fractura por avulsión en realidad. Y que va acompañada en este caso, por ejemplo, de una desinserción, ¿no? A nivel de o sea, o sea, una desestructuración de la inserción tibial del LSP, ¿no? Con preservación en este caso a nivel de la inserción femoral, ¿no? Entonces, este detalle es importante, que ha sido condicionada, ¿no? Por una hiperextensión, ¿no? En este caso, por ejemplo, no hay contacto a nivel de los cóndilos femorales y la porción anterior de la meseta tibial, pero que es una de las posibilidades, ¿no? O sea, como que se van a besar, entre comillas, de forma, en esa porción anterior, ¿no?
el tercer mecanismo es acerca de torsión y rotación, ¿no? Que está en relación con los movimientos de aducción y abducción de la rodilla, y que básicamente va a condicionar, ¿no?, este tipo de lesiones, una lesión multiligamentaria, como lo podemos visualizar en estas imágenes por resonancia en la fila superior en plano sagital, y en la fila inferior en plano coronal, ¿no? Ponderadas todas en T2 FATSAT, y que básicamente podemos visualizar esta distensión, ¿no?, o ensanchamiento del ligamento cruzado anterior, también asociado a un incremento en la señal de intensidad y de grosor del ligamento cruzado posterior, y además lesión de los ligamentos colaterales, ¿no?, tanto el medial como el lateral, ¿no? Y también se visualiza acá en estas flechas rojas lesiones del ligamento cruzado anterior, o sea, el desgarro, ¿no?, porque están ensanchadas hay un ensanchamiento de los ligamentos, ¿no?, con un incremento de la señal de intensidad, ¿no?, tanto del ligamento cruzado anterior como del ligamento cruzado posterior, ¿no? Muy bien, ya entrando a la fase ya final, vamos a conocer la clasificación de estos desgarros del LSP, ¿no? Tenemos básicamente el intersticial o intrasustancia, grado 1, el parcial, el grado 2, y el completo, el grado 3, y que básicamente tener en cuenta que van a condicionar inestabilidad de la rodilla en diverso, o sea, es el condicionamiento de esta inestabilidad va a depender de la extensión y de la competencia de las otras estructuras afectadas. Y que básicamente el grado 1 no va a condicionar inestabilidad de rodilla, y el parcial y completo sí cierto grado de inestabilidad dependiendo de las diversas variables, ¿no?, de cómo estén preservadas las demás estructuras de esta articulación, ¿no? Entonces, vamos a apreciar el grado 1 o rotura intersticial o intrasustancia del ligamento cruzado posterior. Entonces, el grado 1 implica dos conceptos fundamentales: el ensanchamiento del mismo, incremento en la señal de la intensidad. Entonces, en estas secuencias, recalcando que las más importantes son la densidad protónica FATSAT y la T2 FATSAT, donde podemos evidenciar un incremento de grosor, ¿no?, con también aumento de la señal de intensidad del ligamento cruzado posterior, sobre todo de este segmento vertical. Recordamos que tienen una orientación vertical y una orientación horizontal, ¿no?, en la vista sagital. Y que, según recordemos, la medida normal antero-posterior es menos de 6 milímetros. En este caso, lo que reporta la leyenda de esta imagen es que mide 10 milímetros, ¿no? Y nótese el ensanchamiento claro, obviamente, de este ligamento cruzado posterior, ¿no? Ensanchamiento, pues, uniforme. Y igual también lo podemos visualizar de la misma forma en esta vista coronal. No solo es el ensanchamiento, también es el incremento eh, de la señal de la intensidad intralesional, ¿no? Ahora es un incremento, digamos, esta señal de intensidad es de forma estriada, ¿no? Como lo podemos visualizar en estos tres planos sagitales en densidad protónica FATSAT. Incremento de la señal de intensidad. Nótese que acá la imagen normal, como fue presentada previamente, es una estructura eh, con disminución de la señal de intensidad de forma, y es una estructura lisa, homogénea, continua, no hay estriaciones. En este caso sí hay estriaciones hiperintensas
que nos indican que hay una ruptura, ¿no?, intralesional de las fibras ligamentarias, y además del ensanchamiento del mismo, ¿no? Entonces, ese es el primer grado de desgarro, ¿no?, de este LSP, ¿no? La ruptura parcial básicamente se refiere a que hay mm, no existe una disfunción completa en este caso, a diferencia del tercer grado. Y lo que leí en una de las biografías es que hay una preservación del fascículo póstero medial. Recuerdan que había mencionado que este LSP está formado por dos fascículos, ¿no? El AL o anterolateral y el PM o posteromedial, ¿no? Entonces, estos dos fascículos conforman este LSP, y que en esta bibliografía mencionaba que hay una preservación del fascículo posteromedial, ¿no? Nótese que no hay una desinserción total, pero sí hay una intensidad variable, ¿no? Y también hay ensanchamiento del ligamento cruzado posterior, no tanto en este plano sagital y en el plano coronal, ¿no? Nótese el incremento de la señal estriada, ¿no? Y también a nivel de T1, ¿no?, de este ligamento cruzado posterior. En la ruptura completa, obviamente, lo que existe es una disrupción o una desestructuración, ¿no?, total, ¿no?, del espesor, ¿no?, de este ligamento cruzado posterior, ¿no? Entonces, esta disrupción, por ejemplo, tanto de la zona, digamos, de inserción femoral y la zona de inserción tibial, ¿no? Nótese que hay una solución de continuidad, ¿no?, de forma oblicua, ¿no?, tanto en esta secuencia ponderada en T1 como en la secuencia ponderada en densidad protónica, ¿no? Acá señalado por ambas flechas blancas. Nótese la disrupción o desestructuración de estas fibras, tanto separadas, ¿no?, de la porción, pues, craneal o inserción femoral, y la caudal o inserción tibial, ¿no?, del LSP. Hay que tener en cuenta que este grado 3 o ruptura completa del LSP puede o no ir acompañada de avulsión ósea, ¿no?, de esta zona posterior de la espina tibial posterior, ¿no? Y que en algunos casos va a condicionar, por ejemplo, esta imagen, que va asociada en realidad, ¿no? El hecho de o sea, como había mencionado, puede o no haber avulsión, ¿no?, de esta zona, de esta, de esta área tibial, ¿no?, con desplazamiento del fragmento, y que en este caso constituye una fractura por avulsión, ¿no?, de esta espina tibial posterior, y que va a condicionar, por ejemplo, acá hay un desplazamiento del fragmento óseo, obviamente no está desinsertado, en otros casos se puede haber desinserción, y que, por ejemplo, acá hay un plegamiento, digamos, un plegamiento hacia craneal, el ligamento cruzado posterior, ¿no? Y lo que da una imagen de un ligamento, pues, redundante, ¿no?, como pueden apreciar en esta imagen ponderada en T2 en FATSAT, ¿no? Muy bien, como había mencionado, es algo bastante concreto, y las conclusiones a la que he llegado son las siguientes, ¿no? Este LSP es una estructura muy importante, ¿no?, en la articulación de la rodilla, en virtud del rol que ejerce en los aspectos biomecánicos de la misma. Es importante conocer los diversos mecanismos de lesión, ¿no?, los tres principales, siendo el más frecuente aquel producido por el desplazamiento posterior de la tibia, ¿no?, con la rodilla en flexión, que es la lesión en tablero o lesión en salpicadero. Existen tres tipos de desgarro, ¿no?, o ruptura del LSP: la intersticial o intrasustancia, la parcial y la completa.
las cuales comprometen obviamente la estabilidad de la rodilla, ¿no? En diverso grado. Las lesiones de este ligamento por lo general se asocian a otras estructuras articulares. Es muy difícil que sea una lesión aislada definitivamente. Y va a estar asociada a otras lesiones como son del ligamento cruzado anterior, los ligamentos colaterales externo, que hay un error, ligamentos externo e interno, y los meniscos también, ¿no? Y por último, la resonancia va a permitir definir obviamente a detalle, ¿no? La extensión de la lesión de este ligamento cruzado posterior, caracterizado principalmente por engrosamiento mayor o igual a 7 milímetros, ¿no? Incremento de la señal de intensidad, sobre todo de tipo estriado, ¿no? O en algunos casos la disrupción de este espesor completo del LSP, y además en algunos casos puede acompañarse con avulsión, ¿no? De esta espina posterior de la tibia. Y obviamente a nivel de las secuencias protocolizadas ya mencionadas, ¿no? Sobre todo la densidad protónica y la T2 FATSAT. Esta es la bibliografía que he empleado para la presente exposición. Y bueno, eso sería Bien, todo. Doctores, muy muchas bien, Luis. gracias. Muy bien, gracias por tu Gracias. presentación.